juega ahí siempre juega una mala pasada, ¿verdad? ¿Y qué tal ya? Ya, regresando de vacaciones, ya bien, con las actividades, ya te integraste ya a las actividades de la semana. Ajá, ajá. No, no, cuidado, no hay ningún problema. Ujú. Sí, sí, sí han aparecido ahí algunos problemas con las actividades integradoras que ya hicieron de las semanas anteriores. Y sí, pues eso refleja que hay algunas dudas, algunos problemas. Una cosa, digamos, bueno, primeramente quisiera comentar algo, ¿no? Antes de que empecemos a hablar ya de esta semana, de las actividades de esta semana, porque se han estado presentando, bueno, esto en otras semanas igual, también en otras actividades, pero en esta semana se presentaron bueno, tres casos, dos estudiantes que entregaron la misma actividad, ¿no? La misma actividad integradora, ahora sí que con puntos y comas, o sea, todo exactamente igual. Entonces, bueno, ahí hay dos problemas, ¿no? Uno, que bueno, que están copiándose ahí, ¿no? Los trabajos, y pues eso no es adecuado. Y lo otro es que en sí, el trabajo en sí también tiene problemas, o sea, de elaboración, porque el trabajo que presentaron estos estudiantes, pues puede considerarse como un plagio, quizás no voluntariamente, sino yo creo que más bien involuntariamente, por no citar adecuadamente las fuentes de información de donde obtuvieron digamos, los referentes para hacer el texto. Hay dos cosas que hay que considerar siempre en cualquier texto que se elabora, ¿no? Uno, si se parafrasea, o sea, se puede parafrasear, digamos, materiales que se consultan, se pueden parafrasear, es decir, no decir exactamente, no reproducir exactamente, literalmente lo que dice un texto, ¿no? Sino que puede ser como una interpretación personal en base a lo que dice el texto. Y eso es válido, eso se llama parafrasear y se puede, digamos, plasmar, ¿no? En un documento. De hecho, diríamos que eso sería uno de los objetivos de las lecturas de los textos, es que justamente aprendan a hacer esos, a usar, a trabajar esa parte, ¿no? De parafrasear los textos, porque eso es un ejercicio de razonamiento, ¿no? Y de análisis. Se trata de que si leen un artículo o un documento, bueno, lo lean, lo procesen, lo analicen, lo valoren, y luego ya con sus propias palabras expresen lo que dice el texto, y pueden seguir incluso la misma lógica que va siguiendo, digamos, la misma estructura del propio texto, se vale que puedan seguir eso, ¿no? Y no hay ningún problema si al final se cita las referencias, ¿no? Pero cuando se reproducen párrafos completos, no es suficiente con que pongan referencias. Generalmente ponen referencias, así, ya sea que parafraseen o reproduzcan los textos, generalmente ponen las referencias. Dicen, bueno, es que yo estoy poniendo ahí las referencias, y pues no, ahí ya queda claro que esta información que yo estoy escribiendo aquí está basada en las referencias que yo puse al final del texto, ¿no? Pero eso no es así. Las referencias solamente indican que ustedes consultaron esos materiales, pero no dicen cómo los consultaron ni de qué manera. Tampoco delimita si lo que se escribió ahí en el texto es del autor o es de usted, o es del quien está escribiendo, ¿no? No se puede saber eso solamente con poner las referencias. Entonces, cuando se citan literalmente un texto, o sea, que se copia, ¿no? Así de un texto, un párrafo completo. Entonces ahí hay que citar al autor del texto, poner el primer apellido del autor. Bueno, se llama López Rodríguez, José López Rodríguez. Bueno, se pone López y se pone el año en que fue, digamos,
publicado ese texto y la página a la que corresponde el párrafo que se está copiando. O sea, esos 3 puntos deben ir y luego ya, una vez que se ponen esos 3 puntos, se abren comillas y ahí, entrecomillado, se copia el texto, digamos, el párrafo completo que ustedes quieran poner, ¿no? Y al final se cierran las comillas. Entonces, con eso ya se está indicando claramente de que esa parte del texto fue escrita, es una reproducción literal de lo que el autor dice sobre un tema, ¿no? Sobre el tema que estén tratando. Y al final ponen las referencias, ¿no? Entonces, eso es una norma, ¿no? Que se tiene que siempre se tiene que estar considerando y usándose todo el tiempo cuando se están consultando materiales y se está haciendo un trabajo, siempre hay que poner la cita de esa manera, porque no es suficiente con que pongan nada más la pura referencia, ¿no? Con la referencia no, nada más nos dice la fuente que consultaron, pero no nos dice si el texto es de la fuente o es personal lo que se está diciendo. Entonces, y es importante que se diga, porque si no se dice, se puede, digamos, entender que es como una especie de plagio, ¿no? De decir, bueno, es que lo que se escribió ahí no es de autoría de la persona, ¿no? Que está presentando el texto, sino que está copiando, ¿no? Lo que un autor dice, pero no le está dando el crédito al autor. Y entonces ahí puede generarse una situación ahí, ¿no? Un problema, pues, que se llama de ética académica, ¿no? De decir, bueno, es que no puede ser eso, y aparte eso no es correcto, ¿no? Eso no es adecuado. Entonces yo ahí sí les quisiera recomendar esa parte, ¿no? Digamos, en base a 2 casos que se presentaron ahí, bueno, más bien 3, aunque en los 2 casos sí eran copias absolutas, ¿no? Y lo otro es el copiar, ¿no? La cuestión de copiar, el problema, digo, si en algún momento dado se reúnen 2 o 3 de tus compañeros para hacer un trabajo, eso está bien, al contrario, eso es deseable, ¿no? Y pueden hacer un trabajo en equipo, ¿no? Eso no es ningún problema. Pero al momento ya de redactar, digamos, el texto, ahí sí tiene que ser una redacción personal. No puede ser que el mismo trabajo lo presenten 3, ¿no? Porque no son trabajos en equipo, son trabajos en individual. Pero eso no significa que no puedan en un momento dado trabajar en equipo. Lo pueden hacer, compartir, y siempre y cuando cada quien elabore lo suyo, ¿no? Y se trata de eso, es una retroalimentación, el compartir se trata precisamente de eso. Pero hay que manejarlo de esa manera, porque de lo contrario sí puede ser que termine siendo una cuestión, una reproducción, una copia, ¿no? De un trabajo, de trabajos, y eso no, yo no puedo, no se puede evaluar, pues, no es evaluable un texto que se presenta de esa manera, no es evaluable, ni es evaluable sin que se cite adecuadamente y sin que se pongan las referencias, ni tampoco es evaluable 2 trabajos que son iguales, o sea, tampoco eso, ¿no? Entonces, eso yo lo digo, yo lo traigo a colación porque sí se presentó en la semana pasada esta cuestión, ¿no? Entonces yo es nada más la observación en ese sentido, ¿no? De hecho yo les mandé por ahí un texto en donde viene ahí, sí, de cómo citar, ¿no? Yo creo que nada más basta con que chequen, digamos, observen los pasos que dan ahí para cómo citar, y me parece que no hay ningún problema. Si quieres, mira, si quieres, te quería comentar de que si tienes abierto tu micrófono, cuando hable, lo puedes cerrar, y ya después cuando quieras hacer la pregunta, lo abres y así ya podemos, para que no haya mucho ruido, porque si se escucha un poco de ruido y no, entonces si se cierras el micrófono ya con eso podríamos, y yo creo que sí escuchas, aunque cierres el micrófono, sí escucharías, ¿no? Bueno, la otra cuestión es sobre la actividad integradora de esta semana. ¿Sí me escuchas, verdad? Yo creo que sí, sí me estás escuchando. Sobre la actividad integradora, ¿sí me escuchas? A ver, ¿sí me escuchas?
O sea, es que cuando tú me hables, abres tu micrófono. Y cuando yo hable, puedes cerrar tu micrófono y creo que sí escuchas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, bueno, sobre la actividad integradora, la actividad integradora 2 que es cómo invertir el ahorro. Creo que ahí están teniendo problemas para el acceso al link de la Conducef. Si mal no, si mal no entiendo, ¿no? Este, lo que, lo que pasa es que esa liga, el programa lo da, ¿no? La plataforma ya tiene establecido ese procedimiento para ingresar a la página de la Conducef, pero parece ser que hay algunos problemas ahí para entrar al simulador y poder hacer el ejercicio que se está pidiendo. Entonces lo que nos decían en aseguramiento de la calidad, que les sugieren que para esa actividad utilicen el navegador de Google Chrome y que, o sea, tienen que ingresar al portal de la Conducef, que es www.conducef.gov.mx, y luego ir a la sesión de simuladores y calculadoras y meterse a la opción de ahorro, inversión, y ahí ya pueden ingresar al simulador y ya meter los datos que ustedes consideren que vayan a meter, ¿no? Entonces, que ese es el procedimiento. No sé si tú hayas tenido algún problema en ese sentido, me puedes comentar ahorita y ahorita lo vemos. Ujú, 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 ujú. Ajá, el presupuesto. ¿Y cómo hacer el presupuesto? Ujú, ujú. A ver. Ujú, ujú. Ajá, sí, sí, ajá. Bueno, mira, de lo que se trata el ejercicio es de que precisamente, digamos, experimenten elaborar un presupuesto en donde incluyan ingresos, egresos y saldos, ¿no? Que son los tres rubros que integran un presupuesto, en este caso básico, familiar, que contemplan nada más el salario, el ingreso de una o de dos personas. Es indistinto, ¿no? Ustedes pueden utilizar, lo que importa, lo central, es que identifiquen qué es un ingreso, qué es un egreso y que puedan sacar la diferencia en el saldo, ¿no? Que sepan esa cuestión. Uno, eso es un punto que eso es lo fundamental, ¿no? Del ejercicio. El otro es que aprendan un poco a valorar eh, qué opciones, o sea, qué opciones o qué decisiones pueden tomar en función de sus ingresos, en función de sus necesidades de consumo, qué opciones pueden tener más apropiadas para gastar y jugar con un poco con lo que con la información que ustedes manejan de sus ingresos, ¿no? Es decir, si tienen una necesidad inmediata ahorita de comprar una computadora, un, una tableta, algún otro objeto, ¿no? Que sea necesario y que sea muy... Tienen que también saber identificar lo que verdaderamente es necesario, o sea, el consumo necesario, lo que es realmente necesario y lo que es superfluo. Y para hacer esa diferenciación y poder optar por un gasto, ¿no? Determinado y
de lo que se tienen ahí, suprimir algunos, digamos, algunos gastos que uno hace a veces y que no nos percatamos que a veces son gastos superfluos, pero que los hacemos y en donde se va parte del presupuesto. Entonces ahí se trata de estar observando y analizando, reflexionando qué es lo que realmente necesitamos gastar y qué es algo superfluo, a ir quitando una cosa y poniendo otra cosa y sacar el saldo. Y entonces obtener ahorros por esa vía. Entonces ahí también la otra parte del ejercicio es aprender a identificar la importancia del ahorro, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué vías se pueden ahorrar, ¿no? De lo que ya estamos gastando, realmente lo que estamos gastando, todo es súper necesario o hay algunas cosas que no son tan necesarias, pero que estamos gastando, ¿no? Generalmente vivimos en una sociedad de consumo, nos inducen al consumismo atroz, ¿no? Así tremendo. Se crean patrones de consumo, ¿no? Y es incluso de competencia y es de imagen también, de decir, bueno, en los niños sobre todo se observa muy claramente esa competencia, ¿no? En cuanto a tipo de ropa, tenis, en fin, ¿no? Hasta discos, música, ¿no? Entonces ahí se da una competencia que de alguna manera, digamos, las empresas estimulan, ¿no? A que digamos que se dé ese fenómeno, ¿no? De competencia por el consumo para comprar más, ¿no? Y entonces, y muchas veces, pues, muchas veces eso que se quiere consumir no es tan necesario, ¿no? No es tan vital desde el punto de vista humano, ¿no? Sino que es más bien como un consumo superfluo y que busca cumplir con un patrón de consumo establecido, una imagen social establecida y que, bueno, nos hace que, digamos, si no me he visto de esa manera, me voy a ver descontinuado, me voy a ver mal, me voy a ver menos que otros que sí tienen, que consumen ese otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco darse ese espacio de reflexión sobre cómo consumimos, de qué manera estamos consumiendo y ver la importancia del ahorro. El ahorro es sumamente importante, pero digamos que aquí vamos a ver que el ahorro tiene muchas dimensiones, ¿no? El ahorro como un hábito fundamental para, digamos, lograr un recurso extra es algo importante y algo que debería de estimular, o sea, todos deberíamos de ahorrar en ese sentido. El problema es que también hay otros factores que limitan esa situación y que tiene que ver con cómo ahorramos y en dónde ahorramos y de qué manera ahorramos, ¿no? En dónde invertimos nuestros ahorros. Generalmente los bancos nos rodean, ¿no? Rodean a la sociedad y son instancias financieras que están tratando de captar ese recurso. Y entonces o sea, monopolizan en buena medida los recursos de ahorro que los trabajadores, ¿no? Tienen o pueden disponer en un momento determinado, pero lo hacen no pensando en que, bueno, para que los ahorradores tengan un dinero extra y ganen un buen dinero y estén bien, ¿no? Tengan un excedente, sino generalmente la lógica del banco es financiera, es un negocio, o sea, no es una sociedad, digamos, de beneficencia pública, es una empresa que busca el beneficio, el más alto beneficio. Entonces ahí entramos al terreno de los intereses, ¿no? Si, bueno, si ahorramos, ¿cuál es la tasa de interés que ofrecen los bancos, ¿no? Y ustedes lo van a ver ahora en el ejercicio con el simulador, ahí se van a dar cuenta de cómo se manejan las tasas de interés por los diferentes bancos, ¿no? Y ahí varía bastante y van a observar qué tanto se puede ganar con una inversión inicial invirtiendo en uno de estos bancos a una tasa de interés determinado, a un periodo determinado, a una tasa fija y a una inversión fija, y también van a observar cómo, digamos, reinvirtiendo los intereses o reinvirtiendo otra cantidad extra, cómo varían digamos, lo que van obteniendo de esos ahorros. Pero al mismo tiempo, los bancos, por otro lado, ese dinero también lo están trabajando. O sea, de hecho, los bancos para eso quieren el dinero, para hacer negocio con el dinero. Entonces hacen negocio y obtienen también intereses muy altos, mucho más altos de los que ofrece el banco a la gente.
aparte, pues está muy bien calculado, ¿no? Para que a final de cuentas esa apariencia de que se ahorra durante un tiempo determinado en un banco y donde decimos, ay, pues ganamos una lanita y ya tenemos, en realidad es un poco ficticio porque hay otros factores que desvalorizan esa parte que se ganó y los bancos ya lo tienen perfectamente calculado, que tienen que ver con factores de inflación, la situación inflacionaria, la devaluación, ¿no? Y la inflación en cosas particulares, porque no es general para... Hay una tasa de inflación general, ¿no? De los precios generales, el aumento de los precios de los artículos y de las mercancías en general, pero también hay una tasa, hay una inflación más alta dependiendo del tipo de recurso que se trate o de mercancía que se trate. Entonces, generalmente los bancos tienen calculado eso y las tasas de interés que ofrecen a los pequeños ahorradores es muy baja y es una ficción, ¿no? Se divulga y se crea una imagen de que es bueno ahorrar o sea, explotan una situación que es cierta, ¿no? De que por un lado sí es importante ahorrar, o sea, eso no, nadie lo cuestiona, ¿no? Al contrario, hay que estimular el ahorro, pero el problema es que ahorrar en los bancos, no sé qué tan bueno sea, qué tan buena idea sea, ¿no? Por eso en México muy poca gente ahorra en los bancos, más que los que por obligación, digamos en el caso de los que están integrados al sistema de ahorro para el retiro, pues ahí los obligan a fuerzas, ¿no? A que tienen que depositar ahí una lana en estas afores, que son también instituciones privadas vinculadas a los bancos y que hacen negocio con el dinero de los pensionados. Entonces, ahí, pero fuera de ahí, los que no están dentro de ese sistema, en general es un porcentaje muy pequeño de población que invierte sus ahorros en los bancos por muchas razones. Primero, por desconfianza. También por falta de buenos hábitos para el ahorro, pero también es por desconfianza, ¿no? Y porque además tampoco los bancos tienen instrumentos que faciliten el acceso al ahorro, ¿no? Sus instrumentos son limitados, en realidad no están pensados bajo un esquema que sea flexible y que se adapte a lo que realmente un individuo medio, ¿no? Promedio, pueda disponer para el ahorro. Entonces ahí, ese tipo de valoraciones me parece que se tienen que hacer y en el ejercicio este del presupuesto van involucradas esos factores también, ¿no? Y hacer esas reflexiones, de decir, bueno, a ver, tengo este presupuesto, le agregué esto y obtuve un ahorro por esto, ¿no? Y el logro concreto es este, ¿no? Entonces esa sería digamos, lo que involucra esta actividad, ¿no? Esta actividad que se está que van a realizar sobre sobre esta actividad de la segunda semana. Este, no sé si tienes si tengas alguna duda o no hay ningún problema, ¿eh? Tú le puedes poner los datos que tú consideres. Solamente que, digamos que si es un ingreso, le ponga el dato que le agregues corresponda al ingreso, ¿no? Si es un egreso, o sea, lo que vas a gastar, también que lo pongas en la columna, en el renglón de egresos, ¿no? Y si es algo de diferencial, bueno, en la columna de saldos, porque para que tenga un orden y una claridad, ¿no? El trabajo, ¿no? En ese sentido. Y le puedes agregar los datos que tú consideres. O sea, no hay ningún problema. Puede ser tu presupuesto real, puede ser un presupuesto que tú contemples también, que no puede ser real y que a lo mejor estás contemplando otros factores. No importa. Lo que importa es que sepas, digamos, elaborar el presupuesto, que sepas agregar los ingresos, los egresos y el saldo, y que sepas jugar en el sentido de cómo ahorrar, ¿no? Agregándole unas cosas, quitando otras cosas, y explicar y decir, a ver, yo quité esto, dejé de ir al cine los fines de semana, pero ese dinero que yo iba para el cine, ahora lo estoy ahorrando para comprar no sé qué otra cosa. Esa reflexión así es lo que se requiere que se incluya en ese ejercicio, ¿no? No sé si te he contestado tu pregunta. Ujú, ujú.
Ajá. Sí, claro. Sí, no, realmente es. Sí, para el siguiente mes, ¿no? Sí, ajá. Ujú. Claro, exactamente. Ujú, ujú. Exacto, sí. Es muy interesante esa reflexión que haces porque te va a permitir contrastar. Ahora que hagas el otro ejercicio, el de Conducef, te va a permitir contrastar cómo la diferencia tan abismal que hay en cómo cuando tú haces tu propio presupuesto y eres tú la que maneja tus recursos, o sea, tú manejas tus propios recursos y dices, voy a gastar aquí, pero voy a dejar de gastar acá, pero eres tú quien está manejando, digamos, tu propio dinero, lo puedes hacer rendir, como dices, ¿no? Rinde y eso. Pero cuando tú ahorras de una manera diferente y dices, ahora voy a ahorrar mi dinero, lo voy a poner en manos del banco. Y entonces tienes, el banco es el que maneja toda la situación ahí. Ese factor hace que el ahorro ahí sea completamente distinto a como tú lo estás planteando ahorita, desde la esfera, digamos, de tu propia experiencia. Ahí ya entran otros factores. Las tasas de interés, la diferencia de las tasas de interés, tienes que contemplar que no puedes sacar tu dinero a cada rato, si lo pones a plazo fijo, tienes que esperarte y en ese lapso pueden pasar muchas cosas, pueden aumentar los precios, no hay manera de cómo puedas manejar tu propio recurso. Entonces tu dinero está en manos de una institución que está haciendo negocios con tu dinero y al final te entrega, te devuelve tu dinerito que estés ahí y pues muchas veces te lo devuelven más desvalorizado
aunque en términos de pesos sean más, ¿no? Si invertiste 5 pesos y te devuelve 7, pero en ese lapso hubo la inflación se disparó, la devaluación finalmente incidió también en los precios, pues tus 7 pesos son menos de lo que tiene una capacidad adquisitiva menor que los 5 pesos originales que habías invertido en el banco, antes, en el momento en que tú invertiste. Entonces, esos son ya son cuestiones como que son situaciones que en donde ya no hay control en el manejo del dinero y son otros factores los que están incidiendo ahí, ¿no? Entonces, ahí yo digo, cuando ya hagas el ejercicio, tú te vas a poder dar cuenta de esa situación, ¿no? Y un dato que te puedo adelantar del otro ejercicio de una vez es que, porque eso ha pasado mucho, que como se trata de que elijan varios bancos, ahí la Conducef saca una lista de bancos, que Santander, que Bancomer, Banamex, etcétera, ¿no? Y por ahí viene, dice CETES, ¿no? Entonces, y CETES es, generalmente los CETES son los intereses más altos que se dan, son certificados de la tesorería y que tienen un respaldo del gobierno federal. Son bastante estables y pues creo que es de lo mejorcito que hay. Pero muchos no eligen los CETES porque piensan que no son una opción, que no es un banco y que no es una opción. Pero en realidad los CETES deben de considerarlos como una opción a invertir los ahorros, ¿no? En ese sentido. Digo, es un referente nada más sobre esa actividad, ¿no? Que te comento, porque en algún momento te vas a topar con eso y vas a ver ahí en el simulador esa opción y pues pueden no elegirla cuando en realidad es, es quien da más altos intereses, ¿no? Los CETES. Este, bueno, entonces, si sobre eso, uh-huh, ajá, uh-huh, uh-huh, el ejercicio. Uh-huh. Ah, eso es ya de la otra actividad. Eso ya es de la otra actividad, ¿no? Es la otra actividad. Este, ajá, ajá. Ujú. Ah, bueno. O sea, dice, bueno, tienes que identificar dos bancos, ¿no? Dice que ofrezcan el rendimiento más alto, ¿no? Y y puedes invertir de 1 a 5 años, ¿no? Una vez que elijas esos bancos. Después, el siguiente punto es, que cuando ya hayas elegido los bancos y le hayas agregado los datos que te está pidiendo, dice, ¿cuáles son los bancos que te ofrecen el rendimiento más bajo en los mismos plazos? Bueno, esa es una pregunta que vas a responder, ¿no? Y vas a identificar, eso nada más es de identificar, ¿no? Luego dice, ¿de cuánto es la diferencia del rendimiento entre los bancos en el plazo a 5 años? La inversión inicial, vas a meter una inversión inicial y esa inversión inicial te va a dar un rendimiento. Un rendimiento. Entonces, del rendimiento que ahí vas a obtener un rendimiento y vas a poder saber cuál es la diferencia entre entre los bancos que elegiste en ese plazo a 5 años. ¿Sí? O sea, vas a elegir dos bancos y de esos bancos tú vas a checar cuál te da más y cuál te da menos en un lapso de 5 años, ¿no? Exacto. Dice, y después le vas a agregar, dice, depósitos adicionales. Dice, a esa inversión, dice, a tu inversión de 1,500 pesos, ¿no? Le vas a agregar un complemento de 1,500 pesos y entonces vas a observar qué pasa cuando le agregas 1,500 pesos. O sea, en cuánto se incrementa el ahorro en esos mismos plazos, ¿no? Y en los mismos bancos. Dice, y luego dice,
que vas a expresar en una conclusión en la que enfatices sobre qué elementos deben tomarse en cuenta para una decisión favorable de invertir tus ahorros, ¿no? O sea, bueno, eso es una ya, digamos, vas a hacer un análisis, ¿no? Una reflexión en base a esos resultados que te arroje el simulador, vas a ver, bueno, qué elementos hay que tomar en cuenta para una decisión de invertir tus ahorros en un banco, ¿no? En este caso en el banco, ¿no? Lo que pasa, en otros ejercicios que se han dado sobre esto mismo, les han agregado otro tipo de cuestiones, incluso más complicados que esto. Eso está muy sencillo, ¿no? Son 5 puntos los que vas a resolver, ¿no? De esto. Entonces vas a meter la inversión inicial, elige los dos bancos, metes la inversión inicial a 5 años y vas a ver qué pasa con tu inversión, cómo se incrementa, cuál es el rendimiento que te da el banco en esos 5 años, ¿no? Ahí hay que considerar que el rendimiento, o sea, año tras año te va a dar un rendimiento, ¿no? Pero digamos que el rendimiento va creciendo y digamos que se va incrementando, incluyendo los intereses, ¿sí? O sea, si los intereses son 5% de una X cantidad, al cabo de un año tienes un resultado, tienes un resultado, este, incluyendo el interés que ganó tu dinero en ese año. Entonces, para el siguiente periodo, sumas lo que se incrementó en el año, más los intereses, ¿no? Más los intereses y ya, o sea, los intereses ganando intereses, pues, ¿no? Intereses ganando intereses. Entonces, así es como hay que considerarlo, ¿no? Este, Ujú, a reinvertir. Ya, exacto, exacto, sí. Es observar, digamos, los cambios que va a tener tu inversión y cómo se va incrementando año tras año, ¿no? Observar esos incrementos y pues poner los datos ahí y decir, bueno, el primer año ganó tanto, fue tanto, el segundo año tanto, el tercer año y así sucesivamente. Y luego cuando ya le agregues un elemento adicional, una cantidad adicional, bueno, cuánto ganó con ese dinero que ya tenías invertido ahí, agregándole una cantidad determinada a ese dinero que ya estaba ahí invertido. Entonces, es eso, ¿no? Y el chiste es que aprendas un poco, puedes hacer muchos ejercicios ahí con el simulador, ¿eh? O sea, no nada más el que está señalado aquí, sino puedes tú jugar ahí con el simulador. O sea, ahora le meto, a ver, una inversión de 1,000 pesos, otra de 2,000 o 3,000, a ver qué pasa, ¿no? O sea, al final de cuentas, es parte del ejercicio y de la reflexión de esta actividad, ¿no? Este, ajá. Entonces, bueno, ahí una cuestión que es importante, ¿no? Ahora vamos a entrar al terreno de la reflexión, ¿no? Y del análisis, ¿no? Porque de lo que se tratan estos ejercicios y sobre todo la temática que estamos tratando ahorita en esta semana 3 es sobre el ahorro. Fundamentalmente, en el foro de clase y en el foro de debate, a final de cuentas, estamos hablando de ahorros. Ahorros utilizando diferentes instrumentos y diferentes vías, ¿no? Para ahorrar, ¿no? Este, Se ahorra, por ejemplo, en el sistema de ahorro para el retiro, que es una forma de ahorrar, ¿no? Que hay un involucramiento de otro tipo de cosas, ¿no? Que prácticamente ahí no es una opción libre, ¿no? De decidir libremente cómo ahorrar, sino de alguna manera está condicionado a que la libertad consiste en que tienen que elegir cualquiera de los instrumentos que hay ahí para invertir en nuestros ahorros, pero
pero tenemos a fuerzas que elegir cualquiera de los que están ahí, ¿no? Cualquiera de los bancos que están ofreciendo determinados rendimientos de nuestros ahorros, ¿no? Entonces es una situación condicionada. Ahora, no es que esté mal que haya esa situación de ahorro, ¿no? Como trabajadores, pensando en la idea de que deben de tener un recurso para el día que un trabajador se jubila, pues debe de tener recursos suficientes para tener una vida digna, ¿no? Eso está perfecto, ¿no? Y es un derecho también, ¿no? El derecho a la vida digna, creo que es como un derecho. Pero ¿qué tanto ese derecho se puede asegurar ahorrando a través de un esquema como ese? Eso es lo que hay que, digamos, reflexionar y discutir. ¿Qué tan seguro, en primer lugar, qué tan seguro es, pero que además qué tan, qué tanto los rendimientos que ofrecen si aseguran a un trabajador que una vez que se jubila, con esos recursos pueda vivir con dignidad, ¿no? Ese es digamos, lo que está en entredicho, ¿no? Lo que es un poco, lo que hay que reflexionar si es posible eso o no es posible. No quedarse nada más con las definiciones de lo que es el SAR, que es la Conducef, que todos estos, las instancias que controlan, ¿no? Que tienen los mecanismos de control de Hacienda para que estas afores se manejen adecuadamente, institucionalmente. Eso es la parte, digamos, formal, la parte que aparece en la superficie de esto. De lo que se trata es de reflexionar qué implicaciones tiene el manejo de nuestro dinero, porque finalmente es un dinero de los trabajadores, es su trabajo, ¿no? Lo que está ahí. Entonces, realmente es la única opción, la única posibilidad de poder ahorrar y es la única forma en la que un trabajador puede ahorrar, podría asegurar un patrimonio a final de cuentas para cuando se jubile o no. Y qué tanto el Estado se ha hecho, qué responsabilidad tiene el Estado en esta cuestión, ¿no? Esas cosas son las que hay que reflexionar, como cada quien considere, ¿no? Pero sí que hay que entrarle, ¿no? Un poco a valorar los diferentes aspectos que están involucrados en este tema, ¿no? Que es muy importante, es fundamental, ¿no? Las pensiones, los bancos a nivel internacional, ¿sí? Y los bancos a nivel internacional hacen negocios con las pensiones. Eso no ni siquiera nada más es un fenómeno aquí del país, es en todos lados, o sea, es un fenómeno mundial. Y la privatización de las pensiones fue un fenómeno que se viene dando desde hace años, o sea, y que ha ido poco a poco, ha ido abarcando muchos países, pero casi la gran mayoría de países el sistema de pensiones se ha privatizado y ha habido una serie de problemas y de conflictos sociales justamente porque ese sistema no está asegurando realmente, no está pensado para que los trabajadores lleven una vida digna cuando se jubilen, ¿no? Está pensado para, los bancos lo concibieron para obtener recursos inmediatamente y hacer negocios, ¿no? Y lo que yo puse por ahí unos datos de una investigación un tipo que publicó en la jornada, algunos referentes, ¿no? Que son bastante estremecedores, ¿no? La cantidad de recursos que manejan las afores son gigantescas, ¿no? Y curiosamente los trabajadores siempre están quejándose de que sus pensiones, de que, que las pensiones no les alcanzan, que son unas miserias, pero vemos que los bancos están manejando una cantidad, una fortuna, ¿no? Y que además está sirviendo para pagar la deuda pública y deuda privada. Por ahí se está canalizando ese dinero que es legítimo de los trabajadores. Entonces los bancos están haciendo negocios, el Estado está haciendo negocios con ese dinero, ¿no? Entonces ahí hay una situación, hay una problemática ahí que hay que reflexionar. No es solamente el hecho de que, ay, sí, pónganse a ahorrar más, porque así ya los bancos, por supuesto, que quieren que todos ahorren. Digo, sí, ahorren, pero no está pensando en que el ahorro como beneficio para el ahorrador, sino está pensando en que los bancos necesitan dinero, necesitan captar recursos para hacer negocios con el dinero, ¿no? Entonces, esa es la lógica del banco, ¿no? No están pensando en el bienestar de los trabajadores o de los ahorradores. Entonces es como una cuestión así como engañosa, porque pareciera que la buena onda es de que pues hay que ahorrar mucho, ahorren más para que así obtengan más cuando ya se jubilen, ¿no? Y es bueno, ¿no? Porque así ya tenemos un dinerito, pero eso es una ingenuidad tremenda, ¿no? Así, o sea, estamos tratando con tiburones, o sea, los bancos son verdaderos tiburones financieros.
y no tienen escrúpulos. Ahí no funciona ni principios ni nada, es simplemente la lógica del dinero, ¿no? La lógica de la ganancia. Entonces, digo, si uno está tratando con una institución de esas características, cuando menos entender que así es y no pensar que son unas blancas palomitas que están haciendo esto porque nos quieren mucho y porque están preocupados porque cuando nos jubilemos, cómo lo vamos a vivir, ¿no? Paco, les importa un soberano comino y cacahuate eso. Entonces, esas son. Ajá, sí, entonces hay que reflexionar ese tipo de cosas, ¿no? Y plantearlas, ¿no? Y me parece que es interesante porque pues todos de alguna u otra manera vivimos ese tipo de experiencias, ¿no? Y de prácticas, y está nuestro dinero ahí de por medio, ¿no? Entonces, eso es una manera de ahorrar que había que ver qué tan bueno es ahorrar de esa manera. Ahorrar de la otra manera, como la que me habías mencionado al principio, ¿no? Con el manejo de tu presupuesto es excelente, porque ahí sí tú tienes un control de tu dinero, ¿no? Pero ahorrar en los bancos había que ver qué tan bueno es Ajá, exacto, sí. Entonces, digamos que pues, en la discusión, en los espacios de discusión, yo creo que sí se deben de plantear, pues estas cuestiones, ¿no? Digo, cada quien puede plantear lo que considere, es evidente, ¿no? Y eso es absolutamente respetable, pero yo digo, yo creo que es importante que se reflexione un poco, ¿no? En ese sentido, porque es muy curioso que generalmente haya una opinión un poco candorosa, un poco muy candorosa de una institución, de meterse a hacer negocios con una institución que es una institución concebida y pensada para hacer negocios. O sea, ahí es como que no es muy bueno tener esa candidez y esa un poco ingenuidad de suponer de que no, es que los bancos son buena onda, nos estimulan a que ahorremos. Y por ahí ya se han expresado, ¿no? Opiniones que dicen, no, es que es bueno, hay que ahorrar más, al contrario, hay que ahorrar más porque de esa manera obtenemos más y así los bancos tienen más y van a manejar mejor nuestro dinero y nos van a dar más dinero. Es una cosa así que realmente no es así, ¿no? O sea, digo, las crisis financieras de los últimos años que se han dado en México, en América Latina, en Asia, en Estados Unidos, los bancos han sido los protagonistas centrales de esas crisis financieras terribles que han terminado en problemas en España, por ejemplo, con los que hipotecaron, tuvieron préstamos y hipotecaron para comprar casas, ¿no? En Estados Unidos fue muy similar, ¿no? En el 2008, la crisis financiera, que mucha gente se quedó en la calle, pidió préstamos y los bancos dijeron, sí, sí, yo les prestamos lo que ustedes quieran, ¿no? Somos buena onda, a ver, ¿quieren viajar? Les prestamos para que vayan a viajar. ¿Quieren comprar una casa? Les prestamos. Pero sabían que las personas que les estaban prestando no tenían un respaldo como para decir van a pagar después. Entonces, pero los bancos se aseguraron con hipotecas, ¿no? Entonces después, cuando llegaron los cobros y no pudieron pagar esos créditos, los que pidieron prestado, pues terminaron perdiendo casas que ya casi habían terminado de pagar, patrimonios completos, carros, o sea, todo porque no pudieron pagar. Y los bancos no perdieron. Y los bancos que quebraron, al final de cuentas, el Estado los rescata. No, el Estado no rescató a una sola persona de los que perdieron su patrimonio, a ninguno de ellos rescató, pero a los bancos sí los rescató, ¿no? Y México igual, también, el Fobaproa, pues también, o sea, el Estado siempre rescata a los bancos, ¿no? Entonces los bancos al final de cuentas no pierden, pero son los bancos los protagonistas de todos esos rejuegos financieros en donde a final de cuentas la población o un sector de la población termina siendo pues sacrificada, termina siendo explotada y usada de una manera sin escrúpulos, ¿no? Absolutamente sin escrúpulos. Entonces, sí cuando uno está hablando, sí, tener cuidado. Había un poeta alemán, Bertolt Brecht, que decía que los bancos son peores que los ladrones así comunes y corrientes que luego la sueltan a uno en la calle con una pistola, ¿no? Que los bancos, no, que esos son cosas, son niños comparados con lo que hacen los bancos para obtener recursos, que son unos ladrones, pero ladrones sofisticados, ¿no? No son vulgares, sino son bastante sofisticados
para sacarnos la lana, ¿no? Y tienen maneras de sacarnos la lana. Entonces, yo creo que sí es importante que haya esa reflexión sobre las implicaciones que tiene el ahorro en los bancos, en las condiciones actuales, ¿no? Y en otras condiciones también, ¿no? Entonces, el ejercicio también del debate pretende que se dé ese tipo de reflexión y de análisis, ¿no? Este, bueno, con mucho gusto. Sí, sí, claro, claro, claro que sí, Pilar. No sé si tengas, actividades pendientes de otras semanas. No, ah, ok. Entonces, no tienes. Ajá, eso es. Ah, ok. No ok. No, pues yo decía nada más por si tenías algún pendiente, pues ya aprovechar ahorita para de una vez mandar lo que hubiera pendiente. Bueno, pues pues aquí la dejamos. Muchísimas gracias también por tu presencia aquí y pues ahí estamos seguimos manteniendo la comunicación en los espacios ya establecidos, ¿no? Entonces, pues que tengas muy bien, que tengas muy buenas noches y quedamos en esto. Gracias igualmente.